Ahora le pediría a la comisionada Ibarra que nos hiciera el favor de presentar el proyecto de resolución de recurso de inconformidad número RIA, número 69/19, interpuesto en contra del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Por favor. Muchas gracias, comisionada presidenta, señora y señores comisionados. En esta ocasión me permito exponer el recurso de inconformidad RIA 6919, relacionado con la petición de conocer cuál fue el destino que tuvieron los recursos públicos obtenidos por concepto de deuda pública durante el periodo 2009-2011 en el estado de Coahuila de Zaragoza. El acceso a la información relacionada con el destino del erario, en este caso, mediante la asignación o contratación de deuda pública, además de ser un insumo fundamental para el combate a la corrupción, contribuye a consolidar una cultura de rendición de cuentas, al tiempo que obliga a las autoridades señaladas a explicar y justificar sus acciones y procedimientos. Para cubrir sus gastos, los gobiernos pueden optar por aumentar impuestos, atraer inversión extranjera y privada o recurrir a organismos internacionales para adquirir créditos, entre otros. Sin embargo, ante fuentes de ingresos limitadas, en los últimos años, algunos gobiernos han optado por aumentar el déficit en sus finanzas al incrementar su deuda pública. Al atraer recursos mediante el concepto de endeudamiento público, es indispensable que estos sean administrados con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal. En este sentido, es importante señalar que existe información oficial y diversos medios de comunicación que han dado seguimiento a las finanzas públicas del Estado de Coahuila. Como contexto, en los últimos 20 años, y de acuerdo a análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los déficits de los gobiernos de las entidades federativas han tenido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en 1994, la deuda de las entidades federativas representaba el 0.6% del Producto Interno Bruto. Para 2018, las deudas de los estados aumentaron y representaron hasta el 2.5% del Producto Interno Bruto. En el caso de Coahuila, según el análisis de deuda pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, la mayor variación en la deuda pública se registró de 2007 a 2010, cuando el monto superó en más de 18 veces el saldo de 2006, es decir, 420 millones de pesos, con una tasa media de crecimiento anual de 157% en ese periodo. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, en su reporte de deuda subnacional, segundo trimestre de 2016, se advierte que al evaluar la evolución de la deuda pública de los estados, utilizando como métrica la proporción que ésta representa respecto de sus ingresos totales, el estado de Coahuila ocupó el primer lugar nacional con un saldo en deuda equivalente al 96.1% del total de los ingresos estimados para el ejercicio fiscal de ese año. De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2008 la deuda de Coahuila se ubicó en 1,831.9 millones de pesos, posicionándolo en el lugar número 22 a nivel nacional, mientras que para el cierre de 2011 esa cifra se incrementó 19.2 veces, situando el endeudamiento estatal en aproximadamente 34.667.7 millones de pesos. Esto representó una variación de 1.639%, lo que ubicó a esa entidad federativa en el segundo lugar nacional en términos del crecimiento real de su deuda pública. Por ello, durante ese periodo, Coahuila fue la entidad federativa con la deuda per cápita más grande en todo el territorio nacional. Además, siguiendo el reporte de cuenta pública anual 2011 elaborado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, los egresos de la entidad en deuda pública correspondían a 4.566 millones de pesos, lo cual representaba casi el 50% de la inversión pública.
Dicho de otro modo, el endeudamiento coahuilense mostró un notable crecimiento como proporción del Producto Interno Bruto estatal, pues pasó de representar el 2.1% en 2010 a 8.5% en 2011, es decir, en 3 años. Simultáneamente, para mayo de 2017, el saldo de la deuda se ubicó en 36.405 millones de pesos. En razón de los datos que les he compartido y considerando la importancia de transparentar el ejercicio de los recursos públicos en el asunto en cuestión, un particular solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila respecto de los recursos adquiridos a consecuencia de la deuda pública entre los años 2011 y 2009, la información relativa a las obras de inversiones públicas, el informe que comprobara que los recursos de la deuda pública fueron utilizados en inversiones y obras públicas, así como los documentos con los que el gobernador justificó las cuentas públicas de los años 2009 y 2010. La entidad respondió que la información relativa a la relación de obras correspondientes a inversiones públicas no era competencia de dicha institución, por lo que orientó a la particular para presentar su petición ante la Secretaría de Finanzas. Respecto del informe sobre los recursos de la deuda pública empleados en inversiones y obras públicas, la auditoría manifestó que dicha información se encontraba pública dentro de su página de Internet. Finalmente, la institución determinó la inexistencia de documentos relativos a la aplicación y destino de los recursos con motivo de los créditos contraídos. La particular entonces interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en el que se quejó por la incompetencia manifestada, ya que fue dicha entidad la que realizó la revisión y auditoría durante el periodo comprendido del año 2005 al 2018. Así también, la recurrente refirió que la información publicada en la página de Internet a la que remitió la auditoría no correspondía a lo solicitado. Y respecto de la inexistencia de la información, manifestó que esa autoridad debió haber comprobado el origen y la aplicación de los recursos provenientes de los créditos contratados por el gobierno estatal. El organismo garante local emitió la resolución del recurso de revisión en cuestión, en la que determinó confirmar la respuesta emitida por la auditoría al considerar que tanto la incompetencia invocada como el procedimiento para declarar la inexistencia por parte de la referida autoridad estuvieron apegados a las formalidades establecidas en la Ley de Acceso a la Información de esa entidad federativa. Asimismo, en la resolución se sostiene que la auditoría cumplió con entregar los documentos que obran en sus archivos y que dan cuenta de la información requerida. Inconforme con lo anterior, la particular presentó un recurso de inconformidad ante este instituto en contra de la resolución del organismo local. Respecto de la incompetencia hecha valer por la auditoría con relación a la información relativa a las obras correspondientes a inversiones públicas, del análisis de lo dispuesto en el artículo 74b de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 93 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de ese Estado, concluimos que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila es la autoridad encargada de fiscalizar los ingresos y egresos, así como la deuda pública de los fondos y recursos de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales y municipales, así como de verificar las obras, bienes y servicios contratados o adquiridos, esto con el propósito de comprobar que las inversiones y gastos autorizados se hayan ejercido como fueron autorizados. En ese orden de ideas, advertimos que el organismo garante local, al momento de resolver el recurso de revisión 856/2018, solo verificó si la respuesta emitida se apegó a los procedimientos establecidos en la Ley de Acceso de Coahuila para declarar la incompetencia. Sin embargo, la auditoría sí cuenta con atribuciones de fiscalización y verificación que lo hacen competente para atender la solicitud de información relacionada con las obras correspondientes a inversiones públicas. De la misma manera, y por lo que hace al análisis de la inexistencia de la información relativa a la aplicación y destino de los recursos obtenidos con motivo de los créditos contratados, de la revisión que efectuamos a los artículos 17 y 22 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, identificamos que tanto la Dirección de Auditoría de Desempeño, Fondos Federales y Programas de Inversión y el Auditor Especial de Auditoría Financiera
cuentan con atribuciones para atender la solicitud de información. No obstante lo anterior, de la revisión del procedimiento de búsqueda realizado por la auditoría, advertimos que la unidad de transparencia no turnó la solicitud a dichas unidades administrativas, por lo que no cumplió con el procedimiento exhaustivo que se prevé en el artículo 97 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. Para reforzar lo anterior, encontramos en el informe de actividades 2011 y del estado que guardan las cuentas públicas que en el año 2010 la Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó 55 auditorías a los programas de inversión en obra pública, por lo que es factible que se allegara de los documentos necesarios con el propósito de verificar que dichas obras estuvieran debidamente comprobadas y justificadas. Lo anterior cobra relevancia en tanto que la información solicitada está encaminada a conocer los documentos que justifiquen las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2009 y 2010. En este sentido, advertimos que en la resolución emitida por el organismo garante local era relevante que se hubiera dado un análisis minucioso y específico para motivar por qué consideró que se cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues la auditoría emitió su respuesta a través de su unidad de transparencia, manifestando que no contaba con documentos relativos a la aplicación y destino de los recursos con motivo de los créditos contratados, sin que se aprecie que la solicitud se haya turnado a las unidades administrativas competentes. Por último, y relativo a la información proporcionada por la auditoría a la particular, el organismo garante local en la resolución recurrida validó las ligas electrónicas proporcionadas por esa autoridad para atender la solicitud referente al informe que compruebe que los recursos obtenidos de la deuda pública contraída en el periodo 2009-2011 se emplearon en inversiones y obras públicas. Sin embargo, del análisis pudimos apreciar que el organismo garante local solo validó la orientación a las ligas proporcionadas sin analizar su contenido. Por las razones que les he compartido, someto a su consideración considerar fundada la inconformidad de la particular y, por lo tanto, revocar la resolución del recurso de revisión 856/2018, emitida por el Pleno del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, a efecto de que realice un análisis normativo sobre las funciones y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y, a partir de ello, determine su competencia. Así también, el organismo garante local deberá analizar la inexistencia invocada por la autoridad local partiendo desde el procedimiento de búsqueda de la información. Por último, en la nueva resolución que emite el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, este deberá analizar la información contenida en las ligas proporcionadas a la particular para determinar si con ella se atiende a lo solicitado. En el caso que hoy nos ocupa, el acceso a la información sobre el destino que tuvieron los recursos adquiridos a través del endeudamiento público en el estado de Coahuila posibilita un ejercicio de rendición de cuentas efectivo de cara a los ciudadanos interesados en valorar si el ejercicio de estos fue realizado con pleno apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La adquisición de deuda pública está justificada siempre que el fin último sea beneficiar a la ciudadanía y, en palabras de Mark Moore, generar valor público, toda vez que con estos recursos es posible financiar proyectos que impulsen tanto el desarrollo y el crecimiento económico como el bienestar de la población. Por estas razones de gran relevancia para el interés público, conocer toda la información que detalle cuál fue el destino de los recursos públicos contraídos por concepto de deuda pública en Coahuila. Con ello, no solo se posibilitan escenarios de mayor transparencia y rendición de cuentas, sino también de mayor confianza ciudadana en las decisiones gubernamentales. Un país en plena lucha anticorrupción requiere de acciones verdaderamente comprometidas con la transparencia en la administración de los recursos públicos, y más aún cuando se trata y cuando implica adquirir deuda pública y condicionar la economía de las entidades federativas y el margen de acción de sus futuras administraciones. Es cuanto, comisionada presidenta.